este mes de septiembre se festeja como el mes de la patria, ¿verdad? Sin embargo, ya estamos a mediados de mes y casi no hay ninguna actividad relacionada con la fecha patria, salvo los preparativos para recibir la antorcha que viene Mañana. de Guatemala, que se recibe en Peñas Blancas y llega hasta Cartago. Yo creo que el Nica va a pasar recto como la otra vez. ¿Te acuerdas? No me acuerdo el detalle, Sí, pero sí. es un mes que curiosamente no se realizan actividades más que esa de manera trascendente e importante, y obviamente el día feriado del 15 de septiembre. Sí. Pero es un mes que debiera de alguna manera fomentarse discusión, reflexión, análisis de lo que significó los sucesos de la independencia en Centroamérica, de lo que es un proceso de independencia y de la importancia del mismo. Eso para señalar esto y destacar que en el proceso educativo en general se carece de un trabajo orientado a fomentar esa reflexión entre los estudiantes. Lo veo yo por escuelas que yo tengo a la pura par, donde pasan nada más practicando la banda, ¿verdad? Para el efecto sonoro del desfile o la actividad que hacen relacionada con el 15. Pero esto en términos de entender que el 15 de septiembre es la proclama de Guatemala, ¿verdad? Que se ha aceptado como la proclama de toda la región, porque me parece que es natural que así se entienda y porque así se estableció en los años 60 también en una celebración conjunta. Y allí viene también la idea de la antorcha que promovió Alfredo Cruz Bolaños, en aquella época director general de Deportes de Costa Rica, que fue el que se le ocurrió celebrar ese acontecimiento de esa forma. De paso, un maestro del deporte, un hombre extraordinario. Y la fecha nuestra, la del 29 de octubre, que es cuando aquí se proclama la independencia de Costa Rica con conocimiento de lo que había pasado en Guatemala, porque el acta del 15 de septiembre a nosotros nos llegó hasta mediados de octubre, hasta el 12 de octubre. De Nicaragua. Ya se habían proclamado, reafirmado más bien la independencia de El Salvador el 21 de septiembre, 28 de septiembre Nicaragua y Honduras, y nosotros en octubre que recibimos la noticia y que se puso en discusión en los pueblos del Valle Central, reuniéndose con delegados en Cartago para el 29 de octubre tomar la decisión de la independencia. Y esa fecha del 29 no se celebra prácticamente del todo, casi ni se hace mención. Y a mí me parece que si se va a hacer la celebración de la independencia, pues debiera ser como un acto continuo, desde septiembre hasta octubre, digamos, de alguna manera, en actividades que podrían ser relacionadas y promover, digamos, un mayor conocimiento de la historia nacional y de los valores patrios. Los próceres de la independencia, los que firman el acta de la independencia, nadie sabe quiénes son. Esa es una cosa real. El primer grito de independencia que se produce en Centroamérica lo da un costarricense que era estudiante de medicina en la Universidad de San Carlos en Guatemala, ya por 1809, Pablo Alvarado. Tampoco se destaca nada de eso y después juega un papel importante en los días de la independencia. Entonces a mí me parece que... No sabía yo eso, que iba a ser un tico. Sí, claro. En la UDECA se hablaba de... Hay un salvadoreño. Matías Delgado. Bueno, ellos también reclaman eso, pero digamos, sí, el Pablo Alvarado pasó más tiempo en la cárcel que en la universidad en ese periodo. Ya. Porque cada vez que salía ahí se iba a la actividad política, proselitista de la independencia. Y él mismo escribe que él fue el primer gritón. Exactamente, iba a decir lo mismo. Gritón de la independencia de Centroamérica. La municipalidad de Cartago podría hacerle un homenaje a don Pablo, era un cartaginés. Pero son cosas, digamos, que nosotros deberíamos como fortalecer. Sabemos de Osejo, del bachiller Osejo y de Gregorio José Ramírez, pero los otros pasa inadvertido. Y la otra cosa interesante es que el partido de Nicoya afirma también la independencia en la misma fecha que nosotros, 29 de octubre.
Entonces es una cuestión que es curiosa, porque a veces cuando hablamos de Nicoya, pues lo hacemos en términos de la anexión Sí, sí. de la patria por nuestra voluntad. Del partido hacia el territorio de Costa Rica, y cuando hablamos de la independencia incluso ellos ya lo incorporamos de hecho, pero en la realidad ellos también se pronunciaron curiosamente en fecha igual a la nuestra. Claro, es importante, me parece, ese detalle, porque entonces se confirma algo que es noción de muchos, de que Nicoya funciona como una entidad separada tanto de Nicaragua como de Costa Rica. Sí, claro. El partido de Nicoya. Para callarle un poco la jeta, la boca a Ortega, ¿verdad? Sí, claro. Porque la decisión... Vamos a ver, hay que suponer que si bien se puede aceptar que en ese momento no era parte de Costa Rica, tampoco era parte de Nicaragua. Entonces la decisión de pertenecer a Costa Rica es legítima. Total. No le quita nada a nadie. Pero además administrativamente era una región, digamos, independiente, como era la provincia de Costa Rica, como era la de Nicaragua. Exactamente. Porque ya se había creado... No se llamaba provincia, pero era una entidad. Partido se llamaba. Sí, partido de Nicoya. Que habían sido creados con las reformas borbónicas en 1780, y después con la constituyente de Cádiz se vuelve a reafirmar esa administración, y ahí eran regiones independientes. Solo que Nicoya, desde el punto de vista del comercio, estaba más vinculada a nosotros que a Nicaragua. Y además la crisis interna en Nicaragua, donde había más conflictos, y seguramente promovía que ellos se comerciaran más con Punta Arenas y con Caldera y con las regiones nuestras que con Nicaragua. Ahora hay una circunstancia... Han vivido en crisis toda la vida. Una circunstancia también relacionada con la Constitución de Cádiz. Vamos a ver si yo estoy perdido. El diputado de Costa Rica era diputado de Nicoya también. Florencio del Castillo. ¿Verdad? Sí, porque Sí, claro. se requirió población para poder elegir para el poder diputado. elegir, Entonces claro. se unieron Nicaragua, Nicoya y Costa Rica. Y así se eligieron los diputados de esta región. Sí, eso es. Bueno, la verdad es que sí, tienes razón. Claro, la cuestión es que uno, como recuerda lo que fue la escuela para uno en relación con eso, asume que está ocurriendo lo mismo que antes. Y bueno, eso no lo sabe porque uno no está en la escuela. Yo no sé si era suficiente lo que hacía la escuela en tiempos de nosotros. Fíjate que yo recuerdo de la escuela en que yo estuve, yo hice la escuela en la Claudio González Rucabado, pero se conocía como la Ricardo Jiménez. Sí. Solo que la Ricardo Jiménez era la sección de mujeres y la Claudio la parte de varones. Pero el edificio era la Ricardo Jiménez y todo el mundo decía la Ricardo Jiménez. Sí. Y yo era de la Claudio González, y hasta que llegué a la universidad en un curso de Rafael Obregón Loría, supe quién era Claudio González, porque alguna vez habló de él, porque nunca me hablaron de ese señor, y no se habla de los señores que tienen los nombres de las escuelas a sus alumnos para crearles un sentimiento de valores, de identificación. Ese tipo de carajas casi no se hace. Pero yo sí recuerdo de manera curiosa que en esa escuela algo nos hablaban del 29 de octubre, y en el colegio en ocasiones nuestra profesora Marielos Rojas también nos mencionaba el 12 de octubre como una fecha importante, pero era una cosa que yo recuerdo que sí se hablaba, y me parece que se celebraba un poco. Después se dejó de celebrar. Oye, eso que comentaste de la escuela, yo siempre me pregunté quién había sido don Buenaventura Corrales, porque yo conocía a don Juan Rudín, es decir, Sí, mucho claro. más, pero todavía a estas horas no sé qué hizo don Buenaventura Corrales, y era la escuela donde yo estuve. Fue que inventó el deseo de la buena Claro, aventura. nosotros nunca decíamos que inventó qué. El deseo de la buena aventura. Y nadie le decía el edificio Sí, metálico, yo toda la tampoco vida. yo no- Sí, pero de veras, tú que eres un historiador muy prolijo en detalles, ¿quién fue don Buenaventura? El próximo programa. Ah, bueno. Sí. Porque muchos de esos fueron grandes educadores Sí. de su Sí, época y eso de es su cierto. tiempo. Entonces les ponían el nombre como grandes educadores que fueron, entonces les reconocieron eso, o que promovieron los aspectos educativos. Porque hay que entender que hasta 1950, digamos, hasta la Junta de Gobierno, la educación en Costa Rica no era tan masiva como es hoy.
Sí. Habían pocas escuelas y pocos colegios. Fue después con la reforma de Don Lalo que se impulsaron los montones de colegios y escuelas por todo el país, acompañado de las trochas que iba haciendo el ICE. Sí, sí, sí. Y de la electricidad que iba metiendo el ICE por todo lado. Así es. Que creo que eso a veces no se vincula de esa forma, pero hay que hacerlo, porque ese progreso de nuestro país se debe mucho al posteo que hizo, no sé si se dice posteo, de poner postes del ICE. Fíjate que cuando la electricidad a todos nuestros rincones. Cuando yo estaba en la Secretaría, cuando estuve en la Secretaría General de ODECA, encargué unos estudios muy completos en diferentes áreas de tipo centroamericano. Y entonces, sobre hospitales y camas de hospital, Costa Rica tenía, estoy hablando de hace casi 20 años, 1963, 73, casi no, más de 20 años. Tenía más camas de hospital que el resto de Centroamérica y parte de México juntos, ¿no? Sobre diferente, ¿qué fue la otra? Camas de hospital, caminos de penetración, carreteras, es decir, no carreteras, caminos de penetración. Costa Rica tenía mucho más que todos los centroamericanos y Panamá juntos, ¿no? Y así, era una cosa asombrosa. Y alguien insistió en que hiciéramos uno sobre consumo de marihuana, y Costa Rica en los colegios consumía más marihuana que el resto de Centroamérica juntos. Yo sí recuerdo que el Museo Nacional, en el sótano, tenía, hablo de los años finales de los 50 y los principios de los 60, cuando yo estaba en escuela y colegio, que tenía en el sótano una vitrina con una mata de marihuana ahí, o con dos, no me acuerdo, con una luz, obviamente, ahí, y con dos guardias armados con un rifle, viendo aquella, ahí al frente de la vitrina. Ya nosotros en las escuelas y a principios en los colegios nos llevaban ahí, casi como para asustarnos. Entonces uno bajaba ahí al sótano en aquella oscuridad y veía la vitrina ahí con el foquillo ahí, y los dos guardias, aquello era alarmante, y nos enseñaban la marihuana. Yo estoy seguro que en la Guásima, la abuela, las señoras hacían escobas con ramas de marihuana. Pero lo curioso, ¿verdad? Que en las escuelas, ya a ciertos años, empezó el consumo. Estoy hablando, ya, repito, 1973 salí yo hacia la embajada en Colombia. Y a mí me alarmó cuando vi el resultado de ese estudio. Rarísimo. A los muchachos hay que educarlos desde pequeños. Sí, sí. O el no fumar, o claro. el no tomar, o lo que sea, ¿verdad? Cuesta mucho ese proceso educativo, cuesta mucho. Yo recuerdo cuando mi esposa y yo estábamos jóvenes, obviamente con los chiquitos pequeños, que hacíamos una campaña contra la no bebida alcohólica. Entonces, cada vez que íbamos por la calle en carro y veíamos a alguien tirado en la calle, nos alarmábamos, ella y yo, ante los chiquitos, decía, mira, y volvíamos a ver al hombre tirado en la calle y le decíamos a los chiquitos, mira, aquel abogado que está ahí, o aquel médico, o aquel otro, Y entonces, y era una manera como de golpearles en su imagen, de que profesionales, tal, habían caído a ese nivel, tal. Entonces, pues, con el tiempo pensé, no sé cómo mis hijos se graduaron de universitarios, porque todos los que habíamos tirado en la calle eran profesionales. Ahogados en alcohol. Oye, pero por ejemplo, y no toman, dichosamente. El cigarrillo en ese tampoco entonces, fuman. Pero el cigarrillo todo el mundo fumaba, así que no era nada. Empezó a descubrirse el problema del fumado posteriormente. Yo recuerdo todavía en los años 70, difícilmente en una recepción, en algún lado encontraba uno a alguien que no estuviera fumando. Todo el mundo fumaba. Y en las películas. Bueno, pero es que las películas lo promovían casi como una función social, y las grandes actrices y los grandes actores fumaban elegantemente y exhibían las marcas. Las marcas, sobre todo, como hacen como ahora las películas de vez que ocurre un incidente sin trascendencia, pero están reunidos en una sala, 3 personas, y encima de la mesa hay un estuche de pizzas, y ahí tiene el nombre
de dónde la trajeron. Yo recuerdo las campañas de los cigarros, puedo mencionar uno, no importa, Marlboro. Marlboro sacaba, un jinete. no solo jinetes, sacaban unos mujerones bellísimos y unos hombres guapísimos y todo, y en botes y en yates y toda la cosa, y eso era como un símbolo de identificación. Todo el que quería ser como ellos sabía que fumar Marlboro seguro. Así casi, no fumaba. Yo siempre me burlaba de un anuncio que era el de aquellos Blue Jeans Lee. Lee, escribe, ese Blue Jean exhibía un anuncio que era poner un hierro marcado candente en una nalga. Sí. Y entonces salía un pantaloncillo Lee caminando que era unisex, no sabía si era hombre o mujer, pero bien marcado con su Lee. Entonces yo siempre les decía a mis estudiantes, ustedes quieren comportarse como un corral de reses y de vacas bien marcados, ese es el anuncio. Entonces les describía el anuncio porque así actúan las grandes empresas con nosotros cuando nos marcan, cuando nos meten sus anuncios de publicidad de esa forma tan brutal. Y es que nos tratan como reses de mercado, verdaderamente. Es que ahora... Levi's. Creo que era Levi's. Sí, Levi's. Era el del sello. Sí, uno de esos era. Levi's, sí. Que hay un cuento que dice que está nuestro Señor Jesucristo lavando en un río y le dice Pedro, Señor, laváis, Levi's. Eso era un anuncio. Seguro ese era un anuncio del Vaticano. Sí, del Vaticano. Laváis, Levi's. Empezaste hablando de la conmemoración de la independencia. Hay un detalle que a mí siempre me llamó la atención cuando se acercaba el fin del milenio. Circuló universalmente, traducido y todo, un libro de un historiador inglés que ha escrito otros muy importantes, se llama Felipe González Armesto. Él es profesor en ¿cómo se llama? ¿Y el libro cuál es el título? Ya te digo, déjame... Bueno. No, es que ahora me sonó él lo publica. Déjame terminar, está bueno. Bueno, él es de una de las grandes universidades de Inglaterra, no sé qué, Cambridge o la otra. ¿Cuál es la otra? Oxford. Yo creí que era la técnica de la abuela, pero bueno. Resulta que entonces se llama, el título es Millennium. ¿Ves? Ese es el título. Millennium. Pero entonces lo que pretende es escribir la historia del milenio que está comenzando. De los millennials. Pero dice que hace un juego muy curioso en el cual tiene que escribir la historia, sintetizar la historia del milenio anterior. Entonces ahí es donde viene la cuestión que quería contarle. En esa síntesis del milenio solo menciona a Costa Rica una vez y a Perú también, solo una vez, en el mismo párrafo, para decir que los países de imperio que formaban parte del imperio español, que recibieron la noticia de la independencia por correo, literalmente, fueron Perú y Costa Rica. Es cierto. Pero claro, lo de correo más bien por estafeta, que debió haber dicho por estafeta, ¿verdad? Pero claro, solo Perú y Costa Rica, dice. Claro, yo le iba a reclamar, pero esos días no me lo encontré en la feria del libro. Porque yo he dicho también Nicaragua y Honduras. Y a ellos les llegó, pero con horas de atraso tal vez. Pero, sí, claro. Pero es la única mención que hace de Costa Rica. Pero a veces una mención como esa se asocia más bien a episodios épicos de batallas. Es decir, se cree que la independencia tiene que haber sido forjada en batallas, ¿verdad? Exacto, sí, claro. Pero el problema de las guerras de independencia tiene que ver también con el enemigo que hay que derrotar. Uh-huh. Si nosotros hubiéramos tenido en Costa Rica una autoridad colonial armada, probablemente en Costa Rica se hubieran desarrollado ciudadanos armados para derrotar la autoridad colonial. Sí, claro. Pero como nosotros no teníamos un ejército colonial en Costa Rica, porque incluso parte de las fuerzas, de las milicias de esa época coloniales fueron movilizadas a México para proteger el virreinato arriba,
Entonces nosotros nos quedamos sin una fuerza militar importante que derrotar. Por eso es que aquí no hay una batalla campal. Sin embargo, hubo alguna resistencia desde 1809 hasta Pero hubo sectores 1821. monarquistas fuertes. Hubo resistencias, Sí, hubo claro. levantamientos contra los estancos, los estanquillos, etc. Y el otro acontecimiento importante aquí sí, que es el 28 de octubre en la noche, cuando están reunidos los delegados que van a tomar la decisión en Cartago, que Santos Lombardo toma la decisión de tomar el cuartel que en ese momento que tenía el gobernador Juan Manuel de Cañas, lo desarma, ¿verdad? Acogen las armas que ellos tenían y dejaron al gobernador sin armas, literalmente. Con esto garantizaban que al día siguiente, el 29 de octubre, con la declaración de independencia, que seguro ya sabían que lo iban a hacer, el gobernador no podía actuar, pero además tenían las armas para defender la declaración de independencia si hubiera sido necesario. Sí. Entonces fue un acto relativamente pacífico, pero que al mismo tiempo tuvo un sostenimiento en armas, de alguna manera, No, simbólico. era un acto militar, finalmente. Sí, claro. Ah, mira, sí. Pero bueno, a mí me hizo gracia eso, porque el libro es muy interesante, obviamente se centra mucho vamos a ver, en los contrapesos de los grandes imperios entre ellos. Y una cosa que ahí destaca es el hecho de que China, tanto en el milenio anterior, en todo el milenio, y en ese y en el anterior, siempre ha sido una gran potencia, salvo periodos muy cortos. Como que ahora eso que la gente se admire de que China sea, es una percepción equivocada de lo que ha sido verdaderamente la historia de ese imperio. Pero bueno, pero aparte de eso, en los países, a Panamá lo menciona también una sola vez, pero por otra razón. Entonces, probablemente tiene que ver con lo del canal. No, a propósito de Panamá, Panamá se independiza de España en 1821. Igual que nosotros. Igual, no la misma fecha, pero igual. Pero como se agrega a Colombia, Sí, claro. quedó oculta su Quedó acto de oculta. independencia y entonces se celebra la de 1903. Entonces el aterrizaje forzoso. Sí, tenemos que todavía- aterrizar un acuerdo de...